Las vestiduras sagradas tienen como misión señalar a aquellas personas que están dedicadas al servicio de Dios. En una sociedad como la actual, en donde nadie quiere aparecer señalado por ningún tipo de indumentaria, suena como algo anacrónico. Sin embargo, estas vestiduras eran no solo queridas por quienes la llevaban, sino como una señal evidente de su dedicación al servicio divino. Los viejos liturgistas discuten de cuál fue el origen de estas sagradas vestiduras que todavía hoy perduran en nuestros templos. Consideraban que los cristianos habían tomado del Antiguo Testamento de los servidores del templo el modelo para las mismas. Hoy día sabemos perfectamente que las vestiduras se inspiraron en muchas de las ropas que los ciudadanos romanos portaban en la época. Este ajuar sagrado se fue formando lentamente. Se tardó siglos en codificar el lenguaje de sus formas. Posiblemente hasta los siglos VIII y IX no quedó perfectamente establecido. Sin embargo, a partir de esta fecha, las variaciones fueron mínimas. En este conjunto musivo de San Vital de Rávena nos encontramos no sólo con un magnífico retrato de Justiniano y parte de su corte, sino con la escena que constituye el inicio de una ceremonia ritual. Para nosotros es importante porque nos presenta un grupo de celebrantes de la misa. La composición aparece centrada por la imagen del emperador Justiniano. A su derecha, un grupo de funcionarios, 2 altos funcionarios vestidos de blanco, en primer lugar, y a su derecha, un grupo de soldados de la Guardia Imperial. El lugarteniente porta un escudo, el escudo imperial, con el crismón que convierte a Justiniano en un Miles Christi. A la izquierda del emperador están los oficiantes. Podemos verlos con sus vestidos blancos, portando en sus manos todo aquello que es necesario para la celebración del ritual de consagración y el inicio de la misa. De los oficiantes conocemos el personaje principal. Un letrero encima de su cabeza nos da su nombre. Es Maximiano, el arzobispo de Rávena, que va a proceder a la consagración del templo de San Vital. Se nos plantea en la imagen de estos 3 oficiantes una primera dificultad de identificación de las prendas que llevan, pues en principio nos llaman la atención las largas túnicas blancas que portan. Se nos crea el problema de identificarlas de manera concreta. Es difícil que podamos saber a través de las fuentes escritas exactamente qué tipo de prendas son. La imagen que contemplamos ahora corresponde a un alba blanca tal como se utiliza en la actualidad. Es una prenda amplia, larga, casi llega hasta los tobillos y generalmente con decoración casi nula o muy sencilla. Sin embargo, en algún momento las albas fueron utilizadas
con su forma para ser vistas exteriormente. Tal es el caso que vemos en la miniatura de los hermanos Limbourg, que se encuentra a nuestra derecha. Dos presbíteros transportan un incensario y un pequeño acetre con los granos de incienso para producir el suficiente aroma que solemnice la ceremonia que se está celebrando. Podemos observar cómo el alba se ciñe a la cintura mediante un cíngulo. Si nos fijamos ahora en la imagen de Maximiano, vemos que además de la prenda blanca de la que estamos hablando, sobre ella lleva un manto y especialmente una especie de bufanda larga que pende de los hombros y se vuelve a recoger sobre el hombro izquierdo. Va decorada al menos con una cruz. Es una prenda que se conoce como la estola y será utilizada a partir de entonces por los presbíteros cuando celebran las ceremonias que les corresponde. Sufrirá algunas pequeñas modificaciones, tal como tendremos ocasión de ver. En esta miniatura de la segunda mitad del siglo XV, de un códice conservado en la Morgan Library de Nueva York, podemos ver a un presbítero con su estola sobre los hombros procediendo a consagrar un matrimonio. La estola es el símbolo del celebrante que muestra precisamente la autoridad que ha recibido de la Iglesia para poder administrar los sacramentos. A lo largo de casi 1500 años, la estola solo cambiará en ligeros detalles de su decoración. Prácticamente su forma no sufrirá modificación alguna. Puede variar el color, según estamos viendo aquí, en función del tipo de solemnidad que celebre. Volviendo a la indumentaria de Maximiano, nos fijaremos ahora en el riquísimo manto dorado que le cubre prácticamente la totalidad de su cuerpo, con sus mangas amplias. Es una pieza que nos obliga a identificarla con la dalmática. Indumentaria que se mantendrá a lo largo de la Edad Media, facilitando en sus transformaciones el mejor uso de la misma, así como podemos comprobar en la dalmática del siglo XVI que vemos a su lado. Se han practicado unos cortes verticales por los laterales y las mangas han quedado mejor definidas. También tiene sus cortes en la parte inferior para permitir al oficiante celebrar con mayor comodidad. Adquirirá siempre unas calidades excepcionales y será utilizada para enfatizar
la solemnidad de la ceremonia. Dejando a un lado las vestiduras, conviene que nos fijemos ahora en los objetos que portan los tres oficiantes en sus manos. El arzobispo lleva una cruz para depositar encima del altar. El diácono que le acompaña lleva el libro de los evangelios y el segundo diácono porta un incensario. Procederán con ellos a realizar primero la ceremonia de la consagración para concluir después con la misa correspondiente. Estos instrumentos nos permiten reconocer mejor cuál es la actitud de los monarcas que acompañan a los celebrantes. Hemos explicado muy sumariamente las imágenes que corresponden al mosaico presidido por Justiniano, pero es conocido que existe una composición musiva similar presidida precisamente por la esposa imperial, es decir, por Teodora. Ambos portan en sus manos dos objetos muy significativos. No son emblemas áulicos, no les representan a ellos, sino que forman parte de la propia celebración de la Eucaristía. Como es bien sabido, la liturgia antigua se iniciaba con la entrega, llamémosle, oblata, de aquellos dos elementos básicos que constituyen la celebración eucarística. Justiniano tiene en sus manos una gran patena. Con el paso del tiempo, la patena será mucho más pequeña, mientras que Teodora lleva un gran cáliz con el vino. Son las dos grandes aportaciones del pueblo. Ellos aquí están representando al pueblo para que tanto el pan como el vino sean la base esencial de la práctica eucarística de aquel día. Una de las funciones primordiales de la imagen pública de los hombres de Dios es mostrarse plenamente constituidos en el orden social en el que imparten su doctrina. Imitando los modelos de la sociedad civil, esta imagen de los clérigos sigue un criterio jerárquico similar y a veces superior al de las autoridades. Por eso, cuando intentamos representar a un hombre de iglesia, éste debe aparecer perfectamente identificado por su indumentaria. La fuente de la gracia es una hermosa tabla flamenca conservada en el Museo del Prado. Algunos especialistas la catalogan como una obra del taller de los hermanos Van Eyck. Sea o no obra que procede directamente de las manos de los maestros, es indiferente, pues la calidad de la misma podríamos considerarla absolutamente excepcional. La tabla ha sido concebida de manera piramidal, de tal manera que en la parte superior nos encontramos a Dios Padre entronizado,
teniendo a María y a San Juan a la derecha y a la izquierda respectivamente, mientras que a sus pies está el Cordero. Según descendemos hacia abajo, hay una zona intermedia que termina en la parte inferior con dos importantes grupos de personas. Es la sociedad de los hombres que vive en la tierra. Los hombres se agrupan en dos. A nuestra derecha, estos forman un abigarrado conjunto de personas que se mueven nerviosos, convulsos, en actitudes dramáticas, al frente de los cuales hay como un sacerdote que porta en su mano derecha un estandarte que aparece roto. Los ojos están cegados. Representan claramente a los judíos, aquellos que no han sido capaces de identificar a Cristo y por lo tanto permanecen en el error. Frente a ellos, al otro lado de la fuente, el grupo es sereno, ordenado, armónico, tranquilo y dispuesto de una manera absolutamente jerárquica. Son las autoridades civiles y religiosas que representan a la humanidad creyente, a los cristianos. Este armónico grupo de los cristianos ha sido cuidadosamente compuesto, buscando el equilibrio representativo de la autoridad a la que representan. Es la imagen del Papa, con su suntuoso manto rojo y su tiara de 3 coronas, la que de pie, portando la banderola de la Iglesia, preside el grupo. Sin embargo, esa preponderancia que se da a lo eclesiástico es ligeramente compensada por la imagen de las autoridades civiles, pues éstas ocupan el primer plano. Eso sí, aparecen de rodillas. Detrás del Papa aparece, como protocolariamente le corresponde, a un cardenal. A continuación, figura la imagen de un obispo, portador de báculo y tiara. Y tras él podemos ver un orondo abad, portador de un báculo. Mientras que las autoridades civiles están presididas por la gran figura imperial, fácilmente reconocido por la preeminencia del lugar que ocupan y fundamentalmente por la corona que indica su dignidad imperial. Tras él, también de rodillas, un rey tocado con una corona regia y con una hermosa capa azul con armiño. Detrás siguen las principales autoridades del reino. Resulta difícil identificar concretamente el papel que representan, pero la gran figura de rojo
que vemos en tercer lugar parece, por el precioso collar que portan, que corresponde a la imagen de un canciller. Al igual que acabamos de ver cómo estos hombres de iglesia son identificados por sus ropas sociales y ocupan un lugar correspondiente a su rango y nivel, también en los actos estrictamente religiosos, el orden de los mismos debe responder también a la caracterización de su dignidad. Caracteriza su dignidad la ropa y los emblemas que les acompañan. Cuando se organiza una procesión, como si se tratase de un desfile militar, todos ellos aparecen en el orden que les corresponde. Esta gran ilustración a doble página de la obra Las muy ricas horas del duque de Berry nos permite ver en toda su extensión en qué consistía una ceremonia presidida por el pontífice. Esta liturgia estacional es la que sirve de modelo de referencia para otras procesiones menores que se celebraban en las diócesis. Como podemos apreciar, se trata de una procesión de traslado de las reliquias a un nuevo templo. La larga comitiva, está compuesta por bloques perfectamente estructurados, siguiendo un orden jerárquico y un protocolo que casi diríamos propio de un desfile militar de gran gala. Hacia nuestra derecha vemos cómo la comitiva, presidida por un diácono, detrás de él las banderas emblemáticas, van entrando lentamente en el templo. A continuación, unos presbíteros de blanco, siguen después los diáconos. El grupo siguiente está compuesto por los obispos y termina la marcha con la figura imponente del pontífice, acompañado por la corte de sus cardenales. Tras ellos marcha el pueblo alborozado y devoto tras las reliquias de su santo patrón. La primera sección de la comitiva está procediendo a entrar en el templo. Detrás van un grupo de presbíteros vestidos con albas blancas, ceñidas a la cintura con un cíngulo. Llevan en sus manos emblemas, símbolos y aquellos objetos rituales que son necesarios para la ceremonia. Los dos últimos, en una actitud anecdótica, como es característica del último gótico, vuelven sus cabezas hacia atrás, porque tras ellos se ha producido un accidente que comentaremos a continuación. Llevan en sus manos uno el acetre con los granos de incienso que serán quemados en el incensario que lleva su compañero. Es la forma de aromatizar
el lugar donde se depositará el relicario y el mismo relicario. A continuación, podemos ver la causa de la sorpresa de los presbíteros que han vuelto la cabeza hacia atrás. Los dos diáconos que, vestidos con sus dalmáticas de bellísimos colores y galones dorados, han sufrido un accidente. Uno de ellos ha caído en el suelo y de sus manos ha dado al traste uno de los relicarios que llevaba, mientras que el otro sostiene con fuerza el libro del ceremonial. El orden de los ministros participantes ha subido ahora de nivel. Los portadores de los objetos sagrados son 2 obispos con sus capas pluviales rojas, negras, bordadas de oro y manos enguantadas. Primorosamente vestidos, avanzan agarrando con fuerza los objetos que le han sido asignados. Su aspecto sigue siendo de una perfecta abstracción en el ánimo espiritual que les mueve. Tras la sucesión jerarquizada de los participantes, llegamos al punto focal de la procesión. 2 nuevos obispos, también cubiertos por sus hermosas capas, transportan sobre sus hombros las andas cubiertas por un hermoso paño rosa labrado con galones de oro. Sobre ellas va el gran relicario, el que contiene los restos del mártir que va a ser trasladado a su nueva morada. Cuando el protagonismo de la procesión correspondía a la sagrada forma, el grupo que la transportaba aparecía bajo palio. En esta imagen del breviario de Martín Lumano del entorno de 1400, podemos ver a un obispo con su capa pluvial azul llevando el ostensorio con sus 2 manos. Cierra la comitiva la máxima autoridad que preside la ceremonia. En este caso, se trata del propio Papa. Lo vemos aquí en una actitud gestual dramatizada, levantando los brazos hacia el cielo con el fin de enfatizar el sentido piadoso y devocional que semejante acto debe despertar entre los presentes. El Papa cubre su cuerpo con una gran capa roja del mismo color que la que llevan los cardenales de su corte pontificia. La cabeza la cubre con la tiara pontificia, que lleva las correspondientes 3 coronas, mientras que de la misma penden
como recuerdo de una vieja insignia imperial romana, las ínfulas que significan su poder. Los cardenales portan la cola de la capa pontificia. Es un signo de respeto, pero también sirven para transmitir la idea de poder del propio pontífice. No debemos olvidar que el orden jerárquico se ha de respetar en todos los aspectos de la convivencia de los hombres de Iglesia y en aquellos actos que ellos figuran. No sólo en las grandes procesiones o solemnidades rituales, sino en simples actos administrativos. Cada uno de ellos figurará perfectamente jerarquizado y con los emblemas que le corresponden a su jerarquía. En algo que podríamos considerar puramente doctrinal o de discusión teológica o sinodal, se respeta perfectamente este orden y este criterio de representación. Ni mitras ni ningún otro símbolo se olvida en las jornadas de estos actos. En la parte inferior del documento del llamado Concilio de Jaca podemos ver representada una sesión de dicho concilio. Como apreciamos claramente en la imagen, los prelados a nuestra izquierda aparecen juntos y perfectamente separados de los abades de los monasterios. La Iglesia exigía que en ningún momento un rango inferior fuese colocado por delante del rango superior. En ese sentido, la separación y la jerarquía están claramente expresadas. Hay un pequeño error que a veces ha inducido a una interpretación sesgada de esta imagen. Existe el criterio que la jerarquía se expresa por el mayor tamaño de las personas representadas. Si aquí se hubiera cumplido ese precepto, resultaría que los abades, por su mayor tamaño, son más importantes en su autoridad que los prelados que les preceden. No creo que esto sea así. Simplemente es un descuido del pintor obligado por el espacio conservado para la representación de la Ilustración. Vemos aquí el grupo de los prelados. A nuestra izquierda, enfrentado a los obispos, la figura del arzobispo. Es el que preside la sesión del sínodo y está dotado de las insignias de autoridad que le diferencian de sus hermanos en el episcopado. Al tratarse de un concilio celebrado en la archidiócesis que él preside, en las sesiones porta una mitra de carácter muy tradicional. Obsérvese cómo son las ínfulas
que cuelgan de la mitra, un báculo de forma distinta y muy especialmente por esa cinta blanca con cruces que es el palio. El palio es una distinción pontificia a los arzobispos, que están obligados a llevar en cualquier tipo de ceremonia que se celebre bajo su jurisdicción. Este es el grupo de los abades. Se distinguen de los prelados por el báculo que llevan. Están ataviados con unas lujosas capas de brillantes colores. Algunos especialistas en telas consideran que procedían de los telares de Almería, uno de los centros más importantes de producción de telas en la España de los siglos X y XI. Nuestros abades van vestidos como correspondía a los monjes de tradición hispana, la que seguramente todavía seguía en vigor en el siglo XI. No he puesto este otro detalle de las actas del sínodo por el tema de la indumentaria, sino por el criterio que se tenía de actuación durante la celebración de las jornadas sinodales. He insistido en el sentido jerárquico, el orden, el protocolo de esa jerarquía y el respeto de que en ningún momento un orden inferior se antepusiera al orden superior. Pero sí es importante que indiquemos aquí que, pese a este respeto por la jerarquía a la que se debe obediencia, no coartaba para nada las actuaciones de los padres sinodales, fuera cual fuera su condición y rango. En estos casos, los abades debían obediencia a sus obispos. Sin embargo, nada les impedía defender con franqueza y apasionamiento las ideas que se debatían. Se puede observar en el abad que queda a nuestra derecha cómo en el ardor de la discusión no duda en levantar amenazador su báculo en defensa de su postura. Eso sí, una vez concluido el sínodo, todos ellos eran sumisos y obedientes a los acuerdos sinodales. Esta es una copia del Concilio de Jaca posterior a la que acabamos de ver. La expongo aquí para que verifiquen lo que antes comentamos sobre el concepto del tamaño de las figuras y su indicación de jerarquía. Si se fijan en dos líneas, se encuentran los participantes en el concilio. Arriba, los prelados, en el orden inferior, 2 prelados y 3 abades.
Todos están representados más o menos en el mismo tamaño, salvo la figura central del primer orden, cuya jerarquía como arzobispo solo es indicada por dos detalles: el tamaño, más grande que el resto, y la complejidad de la voluta de su báculo. En este caso, no hay duda que se ha querido señalar esa autoridad por el tamaño, pues incluso el ilustrador, consciente o inconscientemente, ha suprimido el emblema de autoridad más significativa que podía llevar el arzobispo, el palio correspondiente. La diferencia entre el resto de los prelados y los abades se aprecia en que estos últimos carecen de mitra y su báculo es de una enorme simplicidad. Para terminar con este apartado dedicado a la imagen jerárquica de las autoridades eclesiásticas en su manifestación pública, nos será de gran utilidad el que nos volvamos a fijar en la representación de unas actas conciliares toledanas recogidas en un códice de la Biblioteca Nacional. Se trata de actas de los concilios hispano-visigodos. Sin embargo, su interpretación iconográfica e iconológica corresponde al siglo XIII, tal como fueron concebidas en esta centuria. Volvemos a encontrarnos el sentido jerárquico escalonado que contemplamos anteriormente en la representación de conjunto de la fuente de la gracia. Así, leyendo los personajes representados en la sesión, podemos ver arriba de todo los convocantes, sentados a los lados de una columna. Permanecen dialogando y corresponden a la imagen regia, a la imagen del primado de las Españas. Este aparece con el palio como distinción. En el nivel inferior aparecen sedentes 5 imágenes de otros tantos prelados. También llevan palio y nos están indicando que su autoridad corresponde a la del arzobispo. Seguimos descendiendo y en la parte inferior, sin otra insignia de autoridad que la mitra, los obispos figuran formando grupos de 3 y discutiendo el trabajo que les es competente. Por último, llegamos al nivel más bajo, en donde se sitúan el clero en general y los abades. Entre los abades, tan solo uno es portador de un báculo. Indicio claro de que no se trata tan solo de un simple abad, sino que es un abad con autoridad episcopal. Como podemos ver, se trata de organizar y disponer la autoridad de cada uno de los miembros de la Iglesia
en el nivel correspondiente y con los emblemas que representan su dignidad y autoritas. Hasta aquí hemos venido hablando de los emblemas, de las formas de los indumentos, pero ya ha llegado el momento de referirnos al color. El color será esencial en la vestimenta. El color nos indica la época del año en el que debe utilizarse, pero también cuál es el contenido y el significado de la ceremonia que se está celebrando. El color no aparecerá perfectamente codificado entre las vestiduras hasta avanzado el siglo XII. Será en ese momento cuando los principales colores tienen su caracterización y la recomendación conveniente de uso. El blanco, referido a actos de la pureza, el rojo, en relación con la sangre vivificadora de Cristo en la Eucaristía o la sangre de los mártires, el verde o el mismo negro, destinado a acciones luctuosas, funerales sencillos o grandes ceremoniales fúnebres, se caracterizarán por el dramatismo del color negro. Esto no quiere decir que en otros momentos del año litúrgico se utilicen otros colores. Suelen utilizarse de manera aleatoria y siempre y cuando no vayan en contra de preceptos perfectamente establecidos para su uso. Así, en plena Edad Media podemos encontrarnos con el azul, con el verde, con el blanco, con el rosa. Aunque el rosa sea un color preferido a partir del siglo XVI. Con la conjunción de formas y color nos vamos a encontrar la definición exacta del significado de estas prendas. En este detalle del políptico de Gante, los hermanos Van Eyck realizaron una verdadera exaltación al color rojo, el símbolo de la sangre de los mártires, en este caso de condición clerical, que derramaron la misma como conmemoración de la que el Maestro, de la que Cristo había derramado por todos nosotros. En las grandes ceremonias cívico-religiosas no importaba tanto el color de las vestiduras sagradas, sino la manifestación solemne y alegre que manifestaba la belleza de los diferentes colores. En esta coronación de Felipe Augusto podemos ver nada menos que 10 obispos, cubiertos cada uno de ellos con su capa pluvial más solemne. Era importante que la ceremonia adquiriese la brillantez requerida. Donde el color adquiría sus tintes más dramáticos eran las honras fúnebres, especialmente de los monarcas. Tal como vemos aquí los funerales de Enrique II, los dignatarios y los religiosos, cubiertos de negro, acompañaban el cuerpo de su señor hasta el templo, donde recibirían las exequias correspondientes. Durante días, el cuerpo del monarca era velado en el templo por monjes vestidos de negro que rezaban de manera continua
todas las horas del día. La imagen de estos monjes con su cabeza cubierta e inclinada en continua oración resultó tan impactante que fue la elegida para custodiar el cuerpo del difunto a lo largo de la eternidad. Uno de los más bellos recuerdos de este tipo de enterramiento nos lo ofrece el conjunto funerario de Philippe Pop, senescal de Borgoña, tal como podemos contemplar aquí, conservado en el Museo del Louvre. Aunque lo preceptivo era que el que oficiaba un funeral, el entierro, llevase su capa de color negro, muchas veces las circunstancias obligaban a improvisar, tal como vemos en esta ilustración de un libro de horas del siglo XV. Podemos ver cómo se procede al entierro del difunto, mientras que el presbítero está procediendo a la bendición del cadáver cubierto con una capa de color azul. Seguramente en el vestuario del templo no había posibilidades de encontrar un paño negro, que era lo perceptivo. En el siglo XVI, las ropas negras para los funerales llegaron a adquirir unas calidades extraordinarias. En la pantalla podemos ver uno de los más asombrosos conjuntos fúnebres conservados en la actualidad. Basta ver cómo ha sido materializado con terciopelo, seda y plata este terno de las calaveras que conserva el monasterio del Escorial. La presencia de sacerdotes con capas negras para la celebración de los funerales se terminó convirtiendo en un signo de autoridad social y fundamentalmente de ayuda para alcanzar la gloria por parte del difunto. Sus familias se preocupaban de reunir el mayor número de oficiantes. Todavía recuerdo en mi niñez cómo en los pueblos de Galicia, cuando se acudía a un funeral, se hablaba de las excelencias de éste por dos cosas. Una, por el número de capas asistentes a la ceremonia y por la presencia de cantores especiales para la celebración de los oficios. Cuando repasamos los inventarios de nuestras viejas catedrales medievales, vemos cómo sus armarios están repletos de todo tipo de indumentos para la práctica ritual. Incluso el sacristán o el fabriquero de la catedral nos informan sobre el estado de conservación de dichas piezas. No obstante, las grandes autoridades eclesiásticas solían tener su propio ajuar funerario. Tenemos la suerte de conservar uno de los conjuntos más significativos de la indumentaria de un arzobispo. Me refiero a las ropas propias del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. El prelado navarro, después de entrevistarse con el Papa en el río
cerca de Lyon, le sorprendió la muerte. Sus feudos le trajeron de vuelta a España y procedieron a su entierro. Fue enterrado con todas las ropas que llevaba el prelado para practicar la liturgia durante su largo viaje diplomático. El repasar algunas de estas piezas del ajuar personal nos va a permitir ver las características de estas piezas a las que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. Los monasterios de Fitero y de Santa María de Huerta discutieron durante un tiempo de quiénes serían los encargados de custodiar el cuerpo de Jiménez de Rada. Por fin será el monasterio soriano el que se encargará de enterrar a Rodrigo Jiménez de Rada. Ante nosotros se encuentra el sarcófago donde han permanecido durante siglos dichos restos. Como se puede apreciar, es un gran sepulcro de piedra donde aparece el propio obispo revestido de sus ropas pontificales. El sepulcro fue abierto en distintas ocasiones y por razones muy diferentes. La última tuvo lugar en 1968, cuando el Instituto de Restauración procedió a abrir la sepultura con el fin de restaurar y conservar expuestos al público el más grande de los ajuares funerarios conservados hasta el momento. Se trataba del conjunto de las ropas litúrgicas del arzobispo. La momia se cubría con 3 camisas de lino. Eran piezas de carácter personal y sin ningún tipo de función litúrgica. De las 3 camisas solo se conservan en buen estado 2. La más corta era la que estaba más próxima al cuerpo. La segunda se situaba por encima de la anterior. El amito era la primera pieza propiamente ritual. Se trata de una prenda rectangular que, tal como vemos en el dibujo, se sujetaba mediante 2 cintas. Este está hecho en lino y el amito empezaba a ser utilizado por los presbíteros. A partir de ahí, todos los distintos órdenes llevaban dicha prenda. El alba, que como su nombre indica significa pureza, en un principio solía llegar hasta los pies. Poco a poco fue recortada ligeramente. A partir del siglo X, las albas pueden llevar algún motivo ornamental en forma de galón en la parte inferior. Esta pieza de Jiménez de Rada está realizada en lino y seda. El cíngulo no era una pieza de uso obligatorio, aunque se utilizaba en la mayoría de las ocasiones. Fundamentalmente su misión consistía en ceñir el alba a la cintura y así facilitar el movimiento de quienes llevaban el alba. Tal como podemos ver en la miniatura adjunta, el ceñir el alba permitía utilizar los instrumentos
de culto. La túnica era una pieza empleada por los obispos para poder ceñir las piezas anteriores y facilitar así el ceremonial. Solía tener mangas y puños estrechos para poder atar, ceñir las piezas anteriores. La que tenemos delante es una pieza realizada en seda con aplicaciones de hilos de oro y plata. Si la túnica, con sus mangas estrechadas hacia los puños, facilitaba el movimiento de los brazos, sin embargo, su aspecto dejaba de tener la suntuosidad y la amplitud de los grandes paños. En ese sentido, la dalmática va a permitir, con sus mangas anchas, amplias, conferir a la pieza ese valor estético del que estamos hablando. Abierto en cruz, recuperaba una forma simbólica muy querido por los cristianos. Cuando el oficiante abría los brazos para orar, se enfatizaba así una forma de cruz muy significativa. La dalmática de Jiménez de Rada es una pieza realizada en seda y con aplicaciones de oro y plata. La casulla, con su forma acampanada y monumental, terminaba por cubrir el resto de las vestiduras sagradas utilizadas para la celebración de la misa. Esta casulla, como el resto de las piezas, está realizada en seda natural con aplicaciones de oro y plata. Entre las insignias que portaba el prelado figura la que ya conocemos, que es la estola, tal como apreciamos en la imagen. La siguiente insignia es el palio, que, tal como apreciamos en su representación, era muy sencillo, a diferencia de lo que solía ser habitual en aquellos tiempos. Recordemos que era la insignia arzobispal que concedían los pontífices especialmente. A partir del siglo XII no podía faltar en el uniforme, o mejor dicho, en las vestiduras sagradas de gran gala de un prelado, las manos enguantadas. Estos guantes de oro, plata, con tratamientos de seda, también iban adornados no sólo con el anillo característico episcopal, sino que en algunas ocasiones el número de estos anillos podía alcanzar hasta 4. Una parte a la que se prestaba especial atención era todo aquello que tenía que ver con los pies y las piernas. En este caso podemos apreciar la prenda más inferior, la que tocaba el cuerpo, que eran las calzas, una prenda que cubría los pies y gran parte de las piernas. Las calzas se podría considerar como un elemento de la indumentaria privada e interior del propio prelado. Las tibialías constituían unas segundas medias. En este caso ya eran visibles, carecían de costuras y cubrían el pie hasta la rodilla. Para sujetarlas se utilizaban un cordón y solían ser visibles
por debajo de la ropa litúrgica. En este caso eran de un tono morado, como se puede observar. Los alcorques son los verdaderos zapatos del prelado, los que apoyan en el suelo. Es una pieza realizada de corcho, aljófar y oropel. Los de nuestro obispo se encuentran bastante incompletos, pero sin embargo nos permiten apreciar la totalidad de su decoración y la estructura formal de las mismas. Esta forma de la mitra irá evolucionando a lo largo de la Edad Media. La que llevaba Jiménez de Rada, con este aspecto cónico, tenía su origen en el siglo XII y alcanzó una gran popularidad a lo largo del siglo XIII. Sin embargo, en esta última centuria empezó a ponerse de moda mitras muy puntiagudas, divididas en dos partes simétricas, hacia adelante y hacia la parte de atrás. La mitra está realizada en lino, algodón y galones de seda y plata. Como podemos ver, en la parte trasera de la mitra cuelgan dos tiras que corresponden a las viejas ínfulas imperiales que representan símbolo de autoridad, la autoridad que desempeñan en los territorios que gobiernan los prelados. No quisiera terminar este breve paseo por la indumentaria religiosa de la Edad Media sin hacer un pequeño comentario sobre una de las casullas más imponentes conservada de la historia de España. Me refiero a la casulla del arzobispo de Toledo, Sancho de Aragón, que se conserva en la Catedral de Toledo. Hasta aquí hemos visto el profundo significado religioso, el sentido emblemático de la autoridad religiosa, la espiritualidad de este simbolismo, pero tampoco faltaban en estas prendas una carga de significado político. En esta pieza, como vemos, no hay una cruz ni hay ningún elemento que pudiéramos considerar religioso. Todo al contrario, son símbolos que representan el orgullo nobiliario y el ideario político. Como vemos, la decoración son leones, castillos, barras y águilas. ¿Qué representa toda esta serie de símbolos en una prenda religiosa? Son las armas que corresponden a un matrimonio del siglo XIII, el de Alfonso X, rey de Castilla, y doña Violante, es princesa aragonesa. Como regalo de bodas, se les hizo este paño con las armas que les correspondían, las armas de Castilla, de Aragón y del linaje de los Stauffen, que ambos esposos tenían respectivamente. Se dice que los esposos regalaron su paño de bodas a su hermano, el infante de Aragón, Sancho, al que hicieron arzobispo de Toledo. Y éste no tuvo ningún inconveniente en que
su pieza sagrada más significativa fuese una casulla con las armas de sus linajes y de los reinos que representaban. Así pues, como en tantas ocasiones, los símbolos religiosos terminan confundiéndose con los deseos y los intereses de la política.